Cuando realizamos la observación de un test y de una batería en su conjunto, siempre es recomendable tener una visión gestáltica o global, es decir, antes de iniciar el análisis formal de cada uno de los test que componen esa batería, tratar de tener una visión de si existen algunos factores que llaman nuestra atención en algunas de las técnicas. A eso nosotros lo llamamos plantear líneas de exploración. Cuando observamos un dibujo muchas veces aparecen elementos sintomáticos, otras veces no, por supuesto. Es a partir de esos indicadores, esos índices que llaman nuestra atención, en algún sentido, donde luego podemos ir construyendo lo que llamamos también como hipótesis subyacentes. Al finalizar todo el análisis formal, digamos, de esa batería, esas hipótesis se podrán corroborar, se podrán ampliar o modificar, y es lo que va a dar por resultado finalmente el nivel de diagnóstico. Siempre tener una visión global es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces un detalle que aparece en un dibujo, por ejemplo, alguien puede dibujar el test de la casa con un tamaño pequeñito, pero sin embargo cuando llega al árbol o al dibujo de la persona, el dibujo es grande. Entonces siempre lo que se interpreta nunca son los signos aislados, sino que es el conjunto de la batería. Para aplicar un poco estos conceptos, podemos observar el siguiente dibujo. Se trata del protocolo realizado por una mujer joven. En él podemos observar lo siguiente. La estructura del árbol en cierta forma es adecuada, ¿no? El tronco tiene proporción con la anchura de la copa. Los trazos son en general enteros. Hay algunos temblores aislados en el lado derecho del follaje y en el lado derecho del contorno. Pero aparecen también elementos sintomáticos. Por ejemplo, esas cruces o tipo estrellas, como si fueran asteriscos, que aparecen en la copa, que son hojas, pero que no están integradas al resto del árbol. Esos elementos se pueden considerar elementos bizarros, ya que no están integrados y no tienen que ver tampoco con la realidad del objeto. Otro elemento que también podemos observar es que una de esas hojas cae en forma de cruz del lado de la derecha. Sería el segundo elemento. Un tercer elemento es la transparencia que existe en la base del dibujo. Primero la persona hizo el piso, después hizo el pasto y después nuevamente genera un piso, haciendo una transparencia en la base final, en la base, digamos, del tronco. También aparece el elemento sintomático, como es el refuerzo de un nudo o trauma en el centro del dibujo. Otros elementos que aparecen, estos elementos son bastante significativos. Otro elemento que aparece es la corteza, la forma en zigzag de las ramas, estas ramas que van estrechándose hacia el final. El tamaño del dibujo es moderado, entonces como elementos positivos y de sostén tenemos la estructura, que corresponde a lo que sería una graficación de un árbol, la estructura de trazos, que es adecuado. Pero en los detalles es donde aparecen las mayores elementos significativos. Los detalles dentro de los dibujos tienen que ver con el criterio de realidad, con la modalidad observacional del sujeto, con la inteligencia, pero básicamente también tienen que ver con la percepción del entorno. Cuando aparecen entonces elementos que son de carácter bizarro o extraños o que no se pueden integrar, que de hecho también aparecieron en otros dibujos de esta persona, podemos indicar que hay indicadores de orden psicopatológico o sintomático, cuya intensidad después se verá al integrar con el resto de la batería. Estos elementos pueden estar asociados, por ejemplo, en el caso de la hoja que queda del lado de la derecha, a sentimientos de pérdidas, que pueden muy bien vincularse con el nudo que está en la mitad del tronco. Los pastos en ángulo revelan, desde la psicología de los pastos, ciertas tensiones en las relaciones ambientales, la forma de relaciones interpersonales, por el estilo de ramas, por la forma que va creciendo y ampliándose y disminuyendo hacia el final, da cuenta de dificultades vinculares, signos de tensión emocional y sobre todo preocupaciones mentales, porque si bien estas hojas no están integradas, están ennegrecidas y están dispersas, es decir, como si fueran compartimientos estancos. Sabemos que la copa también tiene que ver con los procesos del pensar, la vida de fantasía, aspectos cognitivos, por los cuales hay signos de preocupación en esta persona. Integrando con la lámina se le administró también el TRO,
que sabemos que lo tomamos al final de la batería, cuando se trata de una batería profunda. En la lámina 1, que evalúa la respuesta de la persona ante las situaciones de incertidumbre o de espera. Por ejemplo, así en términos breves, el relato que hace es que se trata de una persona que está triste y oscura porque falleció su madre y que se encuentra desorientado y que, bueno, va a salir adelante por ayuda de su hijo. Esto pinta un poco estas problemáticas que veníamos percibiendo en el test del árbol, que recuerden que es el segundo que analizamos. Como vemos al integrar, podemos encontrar más adelante el subyacente de estas tensiones y conflictivas que la persona estaba atravesando en ese momento.